Bueno, entonces, para el día de hoy, que es miércoles 10 de febrero, nos vamos a centrar en unos temas ya un poquito más técnicos. Primero, vamos a terminar la sección introductoria, obviamente, que hay que terminarla para poder empezar a manosear los datos. Pero hoy vamos ya, digamos, a empezar a ese proceso de escudriñar conjuntos de datos y de tomar decisiones sobre ellos. Voy a compartir una presentación que resume la primera parte del contenido que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, caramba, ¿dónde está? Perdón, ya la abrimos. Y vamos a decirle que compartimos la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la están viendo? Sí, profe, correcto. Bueno, ok. Entonces, en la clase anterior estábamos hablando del modelo de datos. Estábamos tratando hicimos un esfuerzo por conceptualizar el término modelo de datos. Y vimos que de una manera resumida lo podemos describir como un conjunto de conceptos o de ideas o de definiciones cuyo propósito es el de organizar los datos que se van a involucrar en la base de datos que vamos a construir de una manera inteligente, de una manera funcional, de una manera útil. Y además de concebir esa organización, describirla en términos tales que sea fácilmente representable en un sistema de gestión de bases de datos, en una herramienta, en un software cuya naturaleza sea la de proveer la funcionalidad para que un ingeniero construya una base de datos. Y eso básicamente requiere describir algunos elementos específicos. Lo primero, pues describir en la mejor forma o con la mayor precisión posible, con la menor ambigüedad posible, las estructuras de datos en donde se va a depositar la información. De acuerdo a lo que hemos hablado en clases anteriores, en las bases de datos de tipo relacional, como son las que interesan en este curso, esas estructuras de datos las denominamos de una manera coloquial, es decir, en el lenguaje diario, cotidiano, las tablas de la base de datos. De una manera un poco más rigurosa, las entidades o las relaciones que conforman la base de datos, aunque vuelvo a repetirlo porque siempre es importante aclarar esa posible ambigüedad. El uso de la palabra relación en la teoría esencial de las bases de datos propuesta por Code desde su definición original, la palabra relación se refiere a un conjunto de datos organizado en registros o tuplas, donde cada registro tiene la misma distribución de campos de datos o atributos de datos, y en cada registro están datos específicos de un individuo o de un objeto o de una instancia de esa lista. Pero también solemos usar la palabra relación para referirnos al vínculo conceptual que existe entre una tabla y otra, que se pueden relacionar entre sí porque tienen campos con valores comunes. Porque, por ejemplo, se tiene una cierta información de las personas en una tabla y otra cierta información que también alude a las personas en otra tabla, y la forma de relacionarlas es colocar en la segunda tabla un campo, un atributo, una columna con el código o con el documento de identidad de la persona a quien corresponden los datos de esa tupla, cuyo valor tiene que ser
igual al código de una de las personas que están en la tabla principal. Entonces el uso de la palabra relación puede resultar a veces ambiguo. Cuando uno lee rápidamente la literatura de bases de datos, le hablan de las relaciones de la base de datos y luego le hablan de las relaciones entre las entidades o entre las tablas. Y en ese sentido la palabra relación adquiere dos significados. Por eso yo prefiero usar con mayor frecuencia la palabra entidad o la palabra tabla para referirme a los conjuntos de datos, y reservo el uso de la palabra relación para referirme al vínculo que hay entre una tabla y otra. Además, el modelo de datos, además de describir ese conjunto de estructuras en donde se van a guardar los datos específicos del caso en particular, el modelo de datos también incluye, habíamos dicho, las restricciones de integridad, que son unas posibles, porque depende de cada caso en particular si están o no y cuáles, reglas que determinan qué cosas o qué características o qué condiciones deben cumplir determinados datos dentro de la base de datos para que sean utilizables o para que sean útiles en el contexto de la organización a la cual esa base de datos le presta un servicio. Entonces, en restricciones de integridad aparecen cosas que vamos a ver un poquito más adelante, como el hecho de que los datos tienen que, también lo dijimos, obedecer cada dato a un dominio específico. Ese dominio de por sí ya establece en muchos casos un conjunto posible de valores para el dato y nada más. Pero además establecen reglas como que, por ejemplo, si yo elimino un determinado registro de una tabla, si elimino una persona de la tabla principal de personas, no deberán subsistir en otras tablas registros de datos correlacionados con aquel, porque el código o el documento de identidad o el campo clave que identifica cada registro, que sería el que relaciona con la persona, quedaría huérfano dado que en la tabla principal la persona fue eliminada. Entonces, al eliminar un registro, suele suceder que se eliminan o se condenan o se marcan de alguna manera los registros dependientes de aquel, con el fin de que no se pierda la integridad de la base de datos. Y cuando se cambia el valor de un dato en determinada parte, si ese dato aparece relacionado por alguna forma, por alguna causa en otras tablas, hay que asegurar que el cambio se refleje correctamente en todas las partes de datos de la base de datos, en todas las partes de la base de datos donde ese cambio tenga implicación, para garantizar que se mantenga la integridad, que los datos no pierdan consistencia. Y las operaciones que se van a realizar con los datos, aunque pues en general se puede decir que en toda base de datos es posible realizar operaciones para agregar datos, para eliminar datos, para modificar datos previamente almacenados en un momento anterior, o sea, lo que se llama actualizar la información, o para extraer, o para leer de allí, recuperar de ese repositorio y traer al entorno de ejecución de un programa datos que puedan servir para hacer operaciones o para hacer cálculo de algún resultado. Eso fue lo que, digamos, lo que trabajamos en la sesión inmediatamente anterior. No sé si, bueno, sobre eso, y además a partir de esto hablamos del dominio de los datos, y les propuse hacer un ejercicio sencillo, solo como con un propósito más que todo exploratorio, para que ustedes ejercieran autónomamente su criterio para calificar un conjunto de datos mencionados allí, apenas descritos, para que ustedes me catalogaran para cada uno de ellos cuál consideran que sería el dominio adecuado. No lo voy a retroalimentar ahora en esta clase, obviamente, porque le puse como fecha de entrega el día de hoy al final del día, creo. Y entonces, si lo resolvemos aquí ahora, pues entonces ya les estaría dando la solución de una cosa que ustedes todavía están en proceso de entregar. Lo miraremos cuando ya se haya cerrado y podamos hacer algún trabajo de retroalimentación con eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, entonces, no habiéndola, vamos a proceder entonces ahora en esta primera parte
hablar del proceso de cómo se diseña una base de datos. Bueno, vamos a mostrar el modelo esquemático general, que es una cuestión prácticamente de sentido común. Y luego procedemos entonces ya a meternos en las primeras partecitas en verificar la calidad de los datos cuando ya tenemos alguna identificación en ese sentido. Bien, entonces hablemos ahora del proceso de diseño de una base de datos, entendido como en su forma más amplia, en su forma más general. Como es un proceso, como se bautiza como proceso, evidentemente implica una serie de pasos o de etapas. Todo proceso tiene etapas. Es apenas la definición etimológica del término. Proceso es un conjunto de etapas para resolver una situación o para conseguir un objetivo. Ok. Entonces, en este caso, vamos a hablar entonces de cuáles son esas etapas que conforman el proceso de diseño. Vamos a, tal vez no hoy, pero sí es parte de esta temática, a mirar entonces cómo son las estructuras que conforman un modelo entidad-relación, que es el primer nivel después de haber analizado el caso, el primer nivel de diseño, la primera parte del proceso. Vamos a conocer cómo se representa eso, aunque seguramente que ustedes ya deben, si han tenido inquietudes en este sentido, pues deben haber leído, haber visto o haberse relacionado en otros cursos con instrumentos como estos. Luego vamos a hablar del diseño conceptual, que ya es digamos, el modelo relacional específico que se deriva del modelo entidad-relación, que son dos productos, dos artefactos, dos tipos de documento muy similares, aunque en el segundo, en el modelo, el diseño conceptual de los datos, hay mucha más especificidad, hay mucho más detalle. Es como una forma mejorada de representación que le permite al analista ya tener una visión en una representación esquemática del conjunto del universo de su base de datos. Y luego entonces la última parte, que es la parte relacionada con el diseño ya específico de los objetos, que no tiene mayor interés porque pues es utilizar las funcionalidades de alguna herramienta para crear los objetos y las relaciones entre ellos. Cuando digo los objetos me refiero a las entidades o a las tablas de la base de datos, definirlas, darles estructura y posteriormente pues alimentarlas con datos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, se puede decir que el diseñar una base de datos, como hablamos del proceso de diseño, no es otra cosa que definir su forma. Definir los esquemas de relación, los atributos, los dominios, las claves primarias, las claves foráneas, las restricciones de integridad, una serie de elementos técnicos que tienen que definirse cuando se crean las tablas en la base de datos, incluso antes de meter datos dentro de ellas, solo creando las estructuras. De una manera, hacer eso de una manera inteligente, de una manera eficiente, de una manera óptima. Por lo tanto, es algo que no debe abordarse con una metodología artesanal. Es decir, es un proceso que debe, antes de de tomar las manos sobre el teclado de una herramienta y empezar a crear tablas y a definir campos, etcétera, se aconseja lo razonable desde el punto de vista de la ingeniería, es hacer el proceso de definición conceptual, que implica revisar, simplificar, mejorar, optimizar, que implica aplicar un proceso que no hemos mencionado todavía, que se llama normalizar el diseño. Y con base en el resultado de ese proceso que se supondría o que se supone que ya es digamos, el esquema depurado óptimo o el mejor posible, porque alcanzar los niveles óptimos, es decir, el único mejorado, el más alto, a veces es muy difícil, o sea, la perfección es muy complicada, pero el óptimo es el mejor posible, el que mejor rendimiento nos pueda dar con el menor esfuerzo posible. Eso es lo que es diseñar, pero eso es un proceso. El proceso de diseñar la base de datos, entonces, es una tarea
que, como la mayoría de las destrezas de la ingeniería, se puede dominar con el entrenamiento. Hay unos conceptos teóricos que hay que aplicar. Hay unos elementos que hay que entender para poder identificarlos después en un diseño y decir, mire, en este caso el diseño que acabamos de formular, revisémoslo bien. Aquí hay una debilidad porque con esto se configura tal situación y podría darse tal cosa. Al principio, identificar esas características de poca eficiencia puede ser algo complejo. O puede ser algo no complejo, es decir, porque no es complicado conceptualmente, no es demasiado abstracto, pero puede ser un reto entrenarse para encontrar digamos, esas características que pueden eliminarse para mejorar el modelo. Entonces vamos a dar primero los elementos teóricos de eso, vamos a hacer un par de ejercicios. No aspiro a que con ese par de ejercicios ya quedemos perfectos. Obviamente la experiencia es la que hace al maestro. Eso es como cuando usted aprende a manejar un carro. Pues va a una escuela y hace un curso que no sé cuántas horas son, pero son poquitas horas. Después de ese curso usted ya sabe manejar el carro, pero usted es un verdadero conductor funcional. No lo es inmediatamente termina el curso. Ahí sabe todo lo que tiene que saber y es capaz de manejar el carro, pero tiene que manejarlo un cierto número de horas, un cierto número de veces, para que adquiera esa destreza que le permite manejar el carro en forma casi que integrada a su cuerpo, con movimientos biológicos o reflejos, sin tener que estar racionalizando cada uno de los pasos que está dando, pues porque ya lo aprendió a manejar, ya maneja bien. No solamente sabe manejar, sino que maneja bien, o sea, maneja con un nivel de competencia estándar. Es lo mismo con este tipo de procesos que vamos a abordar a partir de hoy. Alguien me dice que se le fue la luz. Bueno, este tema de la energía eléctrica, estoy viendo el chat, este tema de la energía eléctrica es complicado en esta ciudad, es muy complicado hasta el punto de que tareas o actividades como esta se ven interrumpidas con mucha frecuencia. Lo único que podemos hacer en esos casos es ser flexibles. Por lo tanto, pues si a alguno de ustedes se le fue la luz ahorita o está sin luz, que no me está escuchando naturalmente, tendrá que acudir después al video de la clase o a comunicarse conmigo para cualquier duda que tenga. Lo mismo con las tareas o con los ejercicios que se hagan en clase. Bueno, entonces vamos a abordar este proceso. ¿Cuáles son las etapas, digamos, principales? Sí, las etapas, digamos, el esquema principal de estas etapas del proceso de diseño de una base de datos. La primera es un análisis. Como en todas las cosas que tengan que ver con construcción de software, lo primero que tiene que hacer el ingeniero es desarrollar una etapa de análisis antes de meter las manos a las cosas. Ese análisis implica, si se trata de crear una base de datos nueva para un problema en particular, siempre es así. En otros casos, tú tienes ya una base de datos preexistente y necesitas agregarle objetos a la base de datos, agregarle componentes, agregarle una parte nueva para satisfacer un requerimiento nuevo de la organización. En todos los casos hay que sentarse primero a ver qué es lo que se quiere resolver, cuál es el problema que se quiere atender, con el fin de poder determinar con qué información cuenta la organización, de dónde salen los datos que se van a insertar en la base de datos, qué naturaleza tienen, cuál es el flujo de proceso que los genera o que los produce a lo largo del trabajo diario de las personas o de los usos que el usuario le quiera dar, dependiendo pues de para qué es la base de datos. Y esto tiene como único fin hacer una identificación. ¿De qué? De cuáles son los requerimientos específicos que el cliente o la organización tiene y que la base de datos que tú vas a diseñar debe satisfacer. Si esto se hace de una manera ligera o demasiado informal o poco rigurosa, ya sabemos lo que puede suceder
sobre el resultado. Puede ser que su resultado, su diseño sea muy bueno, incluso si el análisis no fue suficientemente riguroso, pero eso es un caso extraño. O sea, que salga el resultado muy bueno, aunque hiciste un análisis muy superficial, es un caso extraño. Lo normal es que cuando tú haces el análisis preliminar de una manera superficial o ligera o poco formal, ya sabemos que el resultado va a salir cojo en algún sentido. Es lo que se puede esperar. Ahora miramos un poquito más adelante, vamos qué cosas, en específico, qué cosas se van a hacer aquí. Esa es una etapa intelectual. Es una etapa en la que uno se relaciona con el cliente o se relaciona con los usuarios de la base de datos, los usuarios potenciales del producto que va a soportar la base de datos, para saber qué tienen y qué esperan. Es lo mismo que uno hace cuando crea un programa de computador para resolver cualquier problema. Lo primero, tienes que tener unos requerimientos funcionales que te dicen, bueno, este programa, necesitamos que usted haga un programa para que haga esto, esto, esto y esto. Y esos requerimientos son las funciones que debe satisfacer tu programa, y cada uno de ellos tiene que estar delimitado de una manera explícita y completa para que no quede ningún vacío pendiente, porque si dice, por ejemplo, el usuario debe identificarse con un usuario y una contraseña. Ya, listo. Pero eso implica que el software además tenga la posibilidad de que si el usuario olvida la contraseña la pueda recuperar, de que si el usuario, de que el sistema le exija al usuario cada cierto tiempo cambiar el valor de su contraseña por razones de seguridad, y que por lo tanto el campo como tal de la contraseña debe tener una estructura y una funcionalidad determinada, y debe satisfacer un conjunto de reglas. O sea, que no cualquier cadena sirve como contraseña, etcétera, etcétera. Esos son detalles de diseño que se deben determinar desde el principio para poder después construir las tablas de la base de datos con los campos en las denominaciones, tipos y tamaños de datos acordes con esa necesidad. Porque si no se especifica eso en el proceso o sea, si no se verifica eso en el proceso de análisis, y después de que tú tienes el diseño de la base de datos ya montado, llega alguien y dice, no, pero es que la contraseña no puede ser así, tiene que ser asá. Y entonces eso puede dar al traste con el diseño que ya tú hiciste, puede requerir alterar las tablas que ya están creadas, puede requerir adicionar tablas nuevas o eliminar algunas, qué sé yo. Entonces, esa primera parte tiene un problema cuando uno está trabajando comercialmente, que es que hacer ese análisis, mucha gente considera o muchos clientes consideran que ese es un proceso que uno tiene que hacer sin cobrarlo. Estoy hablando de determinada estatura de clientes, pues porque simplemente usted lo que está recogiendo información para su trabajo, y entonces ese tiempo de ingeniero que usted está gastando en eso no me lo tiene por qué cobrar. Hablo en determinados segmentos de nuestro mercado cotidiano, nacional, parroquial. Pero normalmente en un proceso de implementación de software, eso es lo primero que se considera, y dentro del rubro, dentro del paquete de horas de ingeniería que uno incluye como parte de la estructura de un proyecto, tiene que haber un conjunto, una parte de ese tiempo dedicado a la parte de análisis preliminar. Después de eso, entonces, viene la elaboración del primer modelo conceptual de la base de datos, que es lo que llamamos un modelo de entidad o un modelo de entidad-relación o un diagrama de entidad-relación. Ese es un dibujo, esa es una representación gráfica que está constituido por la representación de todos los objetos que hay en la base de datos y la forma como se relacionan entre sí a nivel conceptual. O sea, ese modelo de entidad-relación es una representación esquemática abstracta, de nivel de abstracción alto, donde aparece, por ejemplo, después lo vamos a mirar con ejemplos específicos, pero podría mencionar ahora. Por ejemplo, aparece, si se trata de la base de datos de la universidad, aparece un objeto en el diagrama que dice alumnos, y ese objeto dice
esa es la entidad alumnos. ¿Qué contiene? Ahí no lo dice en detalle. Dice, hay una tabla o un conjunto de tablas que representan la información de los alumnos. Hay otra que representa la información de los horarios. Y hay otra que representa la información de las matrículas, es decir, en donde se consignan para cada alumno qué horarios inscribió en su matrícula. Entonces, esas tres cosas tienen que estar relacionadas de alguna manera. El horario, alumnos consulta horarios, alumnos inscribe matrícula. Entonces, ahí el diagrama te va a mostrar, el diagrama entidad-relación es un producto que te va a mostrar en forma esquemática la estructura de la base de datos y cómo los objetos que la componen se relacionan entre sí a nivel solamente conceptual. A partir de ahí, entonces se hace una siguiente etapa que es el diseño lógico, que traduce el modelo entidad-relación en un modelo relacional en donde sí ya están especificadas las tablas de las bases de datos con sus campos, con sus nombres, con sus campos clave, con las relaciones entre una y otra, con la cardinalidad de las relaciones, aunque eso pues también se puede empezar a ver desde arriba, es decir, un diagrama bastante más elaborado. Si la base de datos es muy grande, es decir, contiene muchos objetos, se usan herramientas y en general ya para casi que para cualquier caso, pero para casos pequeños se puede hacer incluso manualmente. Sí, pero si la base de datos es medianamente grande o es grande, entonces para producir estos modelos se usan herramientas automatizadas, herramientas de software que facilitan la construcción, la representación, el mover los objetos de un sitio a otro sin perder la estructura. Porque en la metodología de hacerlo en dibujos manuales, pues tiene el problema de que cuando necesitas insertar otra cosa, ya entonces no puedes estar borrando y moviendo de un sitio donde habías dibujado una cosa para poner este cuadrito, lo ponga más acá porque ya está dibujado. Pero con un software eso es características que el software mismo ofrece. Teniendo el modelo relacional, y aquí hay una palabra clave que la vamos a discutir, vamos a dedicarle un buen tiempo a eso, normalizado. Normalizado significa que respeta o que cumple ciertas reglas de diseño, según las cuales cuando está completamente normalizado, el modelo es el más eficiente posible para ese conjunto de datos. Normalizado significa que no haya información faltante ni sobrante dentro de la base de datos, o sea, que no sobre nada, que no se ponga más información de la que realmente se necesita, que no falte ningún dato clave, y que esté distribuida de una manera tal que se cumplan 3 o 4 reglitas que en su momento miraremos para asegurar que las operaciones de manipulación de los datos se puedan hacer, se puedan producir de la forma más eficiente posible. ¿Por qué es necesaria la normalización? La normalización entonces es un proceso de depuración del diseño que es necesaria para que el motor de base de datos, cuando yo le mande una consulta y él la aplique sobre la base de datos, recupere la información de la forma más eficiente posible, o sea, gastando menos tiempo. Un modelo que no está normalizado, puede suceder que sea un modelo que contiene información repetida o información más allá de lo necesario, datos innecesarios, y entonces eso les supone una carga adicional para el motor de base de datos cuando se le hace una consulta y es una baja en el rendimiento que supone, pues, que produce o se refleja en una baja de rendimiento. Y la última etapa, pues es ya a partir de ese modelo relacional normalizado, proceder al diseño físico, que es ya el montaje o la construcción física de los objetos en un ambiente de bases de datos, que producirá el esquema físico de la base de datos sobre el cual ya se pueden depositar datos específicos, bien sea digitándolos, bien sea importándolos o bien sea depositándolos allá mediante algún procedimiento en lote o mediante mediante algún script que tome los datos de un soporte donde están, por ejemplo, típicamente una hoja de cálculo o un archivo de texto en valores separados por coma, en valores delimitados, y lo deposite mediante la ejecución de una rutina de software pequeña, línea por línea, en cada uno de las tuplas de cada una de las bases, de las tablas de la base de datos donde corresponda. Entonces, esas son esas 4 etapas. Primero, hacer un análisis,
luego elaborar el modelo conceptual, luego elaborar el diseño lógico y por último hacer la implementación física. Mucha gente aborda el proceso de una vez haciendo tablas de, bueno, entonces vamos a crear la tabla de estudiantes. ¿Qué datos tenemos de los estudiantes? Y empiezan a darle, el usuario empieza a darle los datos, y quedaron cada registro con 25 campos. A los 2 o 3 días después viene la persona y dice, oye, ¿sabes qué? Nos faltó considerar tal cosa. Miércoles, y entonces hay que replantear el diseño. Eso sucede porque esta parte inicial de análisis preliminar no se hizo con la metodología rigurosa con la que se debe hacer. Incluso hay casos en los que para esa etapa, dependiendo de la criticidad y del grado de formalismo que se tiene, se puede aplicar mediante software de determinación de requerimientos. Hay toda una disciplina afín a la nuestra, que ya es la ingeniería de requerimientos, un área que podría ser incluso un curso del Pensum, cuyo contenido es exclusivamente para que uno, como ingeniero, se forme en los métodos formales y en los lenguajes formales de representación de requerimientos, para que el levantamiento de los requerimientos orientados a satisfacer un software no se haga verbalmente en lenguaje natural, sino usando unos esquemas de representación formal a los que se le puede aplicar una cierta álgebra y unas ciertas reglas de simplificación hasta tener la especificación totalmente formal y completa de los requisitos del software que se va a construir. Aquí no vamos a meternos hasta ese nivel porque pues, no nos dan los recursos de tiempo, pero es algo que está en el panorama y que en muchos ambientes de trabajo de cierto grado de seriedad hacia arriba siempre se usa. Bueno, entonces la primera etapa, que es la de del análisis preliminar, básicamente consiste en que el objetivo es que el analista pueda determinar estas 5 cosas como mínimo. Primero, ¿cuáles son los procesos que constituyen el problema que se va a modelar? No, es que necesito un software de base de datos para atender el punto de venta en un almacén. Bueno, un software de punto, esto ya está inventado, pero supongamos que fuera la primera vez. O sea, para ese tipo de problemas hay miles de soluciones y no se diseña una solución nueva específica, sino que se coge una de esas y se adapta, se parametriza a las necesidades particulares del usuario. ¿Qué procesos están en ese fenómeno? Entonces, no, cuando el cliente viene a comprar, ¿qué tipos de compras puede haber? Si puede haber compras de contado a crédito, ¿qué tipos de cliente hay? Si hay personas, si son empresas, cuando el cliente compra, el punto de venta tiene que tener la capacidad de registrar los artículos que el cliente está comprando y al mismo tiempo informarle a la aplicación de inventarios o llevar el registro de que si se vendieron 3 unidades de este aparato, entonces y en el stock en la anaquel había 20, entonces ahora quedaron 18 y además tiene que decirme que si cuando ya no haya sino 5 tiene que avisarme para yo hacer un pedido para no quedarme sin mercancía, en fin, una cantidad de cosas, todo eso. ¿Qué procesos se van a modelar? Eso no es, dependiendo del problema que estemos modelando, no es menor. Es un proceso que puede tardar un cierto tiempo porque hay que identificar absolutamente todos los procesos y cómo es cada uno de ellos. El otro punto que hay que delimitar aquí es cuáles son los datos con que se cuenta. O sea, qué información tienes de datos específicos. No, pues nosotros tenemos los datos de los clientes, los datos de las personas, los datos de los artículos del almacén, los datos de los proveedores, ¿dónde están? No, pues nosotros tenemos, cuando el cliente viene y compra, le tomamos los datos para llenar la factura y eso lo llevan en alguna parte, lo tienen en alguna parte de la lista de las personas que han venido a comprar aquí. No, pues hasta ahora lo que queremos es tener la base de datos que usted nos va a hacer para poder poder ir registrando eso. Pero los que ha habido hasta ahora, ¿qué información tienen de cada uno? No, pues el nombre, la cédula y la dirección. Ok, ¿te interesaría tener algún otro dato más? No sé, dígame usted. Entonces, por eso es que es importante, bueno, ¿qué procesos quieres que el software produzca para saber en cuáles de ellos se podrían requerir datos adicionales de un cliente con el fin de
que posteriormente el diseño de la entidad clientes tenga todos los campos de datos que son de interés para todos los procesos identificados como parte del problema que se va a resolver. ¿De dónde salen los datos? Cuando se trata de casos que por primera vez van a ser atendidos con una base de datos, en donde hay un proceso que nunca se ha hecho de forma automática, sino todo es manual, los datos suelen surgir, en la mayoría de esos casos, de los documentos de la empresa, de los archivos, de las carpetas, de las facturas, de los recibos de caja, de las consignaciones, de todos los documentos que se manejan. Antiguamente en todas partes era solo un papel físico. Hoy en día estamos teniendo una tendencia a eliminar el papel y ya no se maneja solo documentación física. Pero en alguna parte, de alguna parte tienen que salir los datos. Hay datos, y bueno, pero usted no tiene todos los datos del cliente, viejo. Solamente tiene de los clientes que conoce, solamente tiene el nombre, el apellido, el documento de identidad y la dirección. Pero, por ejemplo, ¿a usted le interesaría tener la fecha de nacimiento del cliente? ¿Cómo para qué? Y bueno, por políticas de mercadeo, por estrategia de mercadeo, para que su sistema de información le envíe una felicitación a cada cliente el día en que cumple años. Oye, interesante eso, no se me había ocurrido. Fíjate que estamos hablando de un análisis, de la parte de análisis de una manera muy informal. Pero intento decir todo esto solo para dar una idea de las posibilidades de discurso, de conversación que pueden darse en esos momentos, dependiendo de la estatura y de la profundidad del cliente. Bueno, sí, pero yo no tengo las fechas de cumpleaños de los clientes. Entonces, ¿cómo las conseguimos? Bueno, pues hay que buscar la manera de que el cliente nos dé la información. Entonces surgen las componentes en los sistemas de información de actualización de datos personales. Entonces, cuando la persona llega por primera vez, si se trata de un sitio donde se atiende presencialmente, el señor está registrado, buenos días, vamos... le gustaría actualizar sus datos en nuestro sistema y le capturan los datos. Entonces, el origen allí sería un proceso adicional del software para capturar información. Si es vía web, lo correspondiente a eso mismo, pero a través de la web, y bueno, depende del tipo de sistema, de la naturaleza del trabajo que el sistema hace, de la criticidad de la información. El proceso de actualización de datos puede ser incluso exigible para poder usar el resto de funcionalidades, como lo hacen los bancos, que en determinado momento te dicen, por disposiciones de la superintendencia bancaria, te sale una página, tienes que actualizar los datos personales. Que mucha gente simplemente entre ahí, repase los datos y dé enter y no cambie nada, es otro cantar, ese es otro problema, pero no está relacionado con la captura, con el origen de los datos, ni con el almacenamiento, sino con la necesidad de motivar al individuo para que realmente ponga la información actualizada, pero eso no escapa ya al diseño de la base de datos. Cuando hablamos de qué procesos se van a modelar, en esta etapa de análisis hay que hacer o conocer cómo es el flujograma del proceso, con qué punto arranca, con qué documentos, quién, el que recibe ese documento, qué hace con él, si le agrega datos, si le quita datos, si genera documentos adicionales. Y cuando hablo de documentos no me refiero exclusivamente a papeles, como era el modelo administrativo antes de los computadores, sino a soportes de datos en donde se manipula la información. Con ese flujograma, con esos flujogramas de proceso, esa parte se llama análisis de los procesos del negocio, se tiene clara una imagen de dónde hay que sacar la información, de qué información es la más relevante para cada uno de los cargos o personas que intervienen en el proceso, con el fin de determinar más adelante, en las etapas subsiguientes, en dónde guardar esos datos que son de relevancia para cada uno de los puntos de cada proceso. ¿Qué documentos intervienen? Para mirar la estructura, la forma, los tipos de datos. Y este proceso de análisis, que puede tomar algún tiempo, tiene como objetivo entregar o producir una lista de requerimientos en donde deben estar claramente identificados cuáles son los productos de información que se tienen que involucrar en tu desarrollo, qué restricciones se deben considerar para cada uno de esos insumos de datos o productos de información, o sea, qué límites, qué reglas, qué controles existen y quiénes son los usuarios
y qué servicios va a producir tu base de datos. Como pueden ver, esta primera etapa entonces es muy conceptual. Todavía no es nada, no es una actividad de carácter técnico en la que se tenga que usar el motor de la base de datos para nada en particular, pero es fundamental para que las siguientes etapas rindan un fruto. Viene la etapa de diseño conceptual, en donde ya es una labor del ingeniero a partir de esos requerimientos. El ingeniero o el grupo de diseño, depende pues del volumen de la base de datos, diagrama la base de datos, hace el diagrama entidad-relación. Esta parte no tiene, en ese momento todavía no tiene nada que ver cuál motor de base de datos vamos a usar. Aquí este diagrama o este esquema gráfico se representa, se construye independientemente de si vamos a usar Oracle o MySQL o Postgres, o no importa, porque como es un diseño lógico, como es un diseño conceptual, esa parte tecnológica no tiene absolutamente nada que ver. Es una cosa como esta. Claro, esto que puse aquí es una captura de una imagen de alguna página web donde nos muestran de una manera muy simplificada, muy mínima, cómo es la forma visual de un diagrama entidad-relación. Ahí se representan las entidades, los atributos, las relaciones, la correspondencia y la cardinalidad. Después miramos cada concepto con el detalle que lo amerita. Las entidades, en este ejemplo, la entidad autor, la entidad libro, la entidad ejemplar y la entidad usuario. O sea que es como un diagrama que intenta representar la estructura de la base de datos para una pequeña biblioteca. Vemos aquí, vamos a ampliar un poco esto, que la entidad autor tiene un código y un nombre de autor. O sea que estos son como la estructura del registro de esta tabla. Después precisamos eso con detalle. La entidad de los usuarios tiene código, nombre, teléfono y dirección, los campos de datos que conforman el registro de la entidad de usuario y así sucesivamente. O sea que esos son los atributos de cada entidad. Aquí están estos 4 para esta, estos 4 para esta y así sucesivamente. Quiere decir que si tienes una base de datos grande con tablas que tienen muchos campos, este diagrama no es trivial. O sea, es un diagrama que puede ser voluminoso, que puede tener una estructura a veces retadora de dibujar, por eso no se suele hacer a mano. Aquí, por ejemplo, hay unas cositas que dicen 1N, 1N, NAM, que tienen un significado que se llama cardinalidad o correspondencia, que después las vamos a precisar conceptualmente. Y en los rombos, en estos rectángulos azules, rombos azules, se describen lo que aquí aparece como relaciones. Repito, esto lo miraremos con detenimiento un poquito más adelante. Por ahora solo estamos dando la definición general. Las relaciones que son los conceptos o digamos, las funcionalidades que le sirven, o sea, a través de las cuales la información de una tabla se relaciona con la información de otra. Por ejemplo, un autor escribe uno o más libros. O sea, quiere decir que un libro tiene uno o más autores, pero aquí la relación desde aquí hacia allá es que el autor escribe los libros. Los libros no escogen sus autores, los libros simplemente son producto de la escritura de un autor. Un libro en una biblioteca tiene uno o más ejemplares. Entonces, por cada ejemplar corresponde a un libro, pero un libro puede tener más de un ejemplar. Lo mismo, cada autor puede tener más de un libro, pero un libro tiene solo un conjunto de autores, etcétera. No quiero dar demasiada información adicional sobre este ejemplo, que es demasiado pequeño y con algunas imprecisiones, porque lo que quería con esta imagen es mostrarles visualmente más o menos cómo se vería lo que es un diagrama entidad-relación. Entonces, cuando usted vea una cosa como esta, dice, ese es un diagrama entidad-relación. Hay varios esquemas, hay varios códigos de simbología para dibujarlos. No siempre son así, pero la mayoría de las veces son así: rectángulos para las entidades, rombos para las relaciones y óvalos o circunferencias para los campos de cada entidad.
cuando llegue el momento adecuado un poquito más adelante, entonces ya trabajaremos con esto en concreto, en específico, con caso particular. Entonces llevamos el análisis preliminar, el diseño conceptual. Ahora viene el diseño lógico, que consiste en tomar este diseño conceptual y aterrizarlo en tablas ya con detalle. Es decir, ahí sí ya vamos a ajustar este diagrama, que es muy conceptual, para escribirlo en términos de la herramienta de base de datos que vamos a utilizar. Entonces, en términos del sistema de gestión de bases de datos que vamos a utilizar. Entonces, ahí sí puede haber pequeñas diferencias en la forma como se representa una tabla para Oracle o para Postgres o para Access, que es la de Microsoft, o para cualquiera. El diagrama va a tener, este no corresponde con el de la lámina anterior, este es un ejemplo distinto. Pero entonces aquí va a tener una serie de elementos. Entonces ya cada cajoncito de estos es una tabla y tiene una estructura. Tiene además la identificación de cuáles son claves primarias y claves foráneas, concepto que daremos un poquito más adelante. Tiene además las interrelaciones entre tablas con una simbología. Dicho sea de paso, esta no es la única simbología para representar la relación entre esta tabla con esta. Fíjense que hay varios insumos gráficos ahí, varios detalles. Por ejemplo, este conector es este mismo, y todo eso tiene un significado. Es decir, lo que se trata es de tener una representación simbólica, pero ya el diseño se parece mucho más a lo que serían las tablas de una base de datos en una determinada herramienta específica de representación. Entonces, así como en el anterior el producto era el diagrama entidad-relación, en esta etapa de diseño lógico el producto se llama modelo relacional de la base de datos o diagrama relacional. Naturalmente, este diagrama se deriva del anterior, pero ya tiene unas especificidades particulares de la herramienta, o está concebido para que quien va a hacer el montaje en la herramienta lo pueda leer, así como un músico lee una partitura y dice, lo que hay que hacer es esto, hay que poner esta relación desde aquí hasta aquí, esto que estoy diciendo sobre un software, que es el software de gestión de la base de datos, de tal manera que esto es como el término es un poco excesivo, pero lo voy a usar como la partitura para que ese intérprete ejecute su melodía. Y luego entonces ya viene el diseño físico, que es transformar ese diseño lógico en la implementación física, cuyo producto pues ya es el modelo físico real de la base de datos, las tablas creadas en un ambiente de base de datos, cada una con su nombre, con sus campos. Esta representación que estoy viendo aquí, esa es una representación de un modelo físico de una base de datos en un determinado producto. Nosotros vamos a ver que en MySQL hay varias implementaciones y que todas tienen distintos niveles de calidad en esta representación. Algunas no permiten el modelo gráfico, la mayoría sí. Entonces, cuando ya uno crea las tablas de la base de datos, a medida que las va creando, esto va quedando construido a la vez para que yo pueda guiarme por este modelo y no simplemente por la información que aparece aquí. Entonces, tablas, por ejemplo, el modelo de entidad relación clientes, proveedores, tipo producto. Fíjense que estas son las distintas tablas que están aquí. Ahora, este diagrama lo produce esta herramienta, que no sé exactamente cuál es en este momento, a partir de la interpretación que el implementador, que el ingeniero de físico hizo del modelo relacional que le entregaron aquí. Entonces, este es el objetivo final. Es decir, tener el modelo lógico implementado completamente en un ambiente de bases de datos para que a partir de esa implementación ya se puedan alimentar datos de prueba y se pueda correr un software sobre esos datos. Bueno, entonces, con esta información hemos visto de una manera panorámica, rápida,
las 4 etapas del proceso de diseño. Obviamente, voy a repetir lo que ya dije un par de ocasiones anteriores, esta es una visión muy general, muy rápida. El propósito de esto que acabo de conversar hasta ahora es simplemente mostrarles la estructura. Cada uno de esos 4 momentos, en especial el segundo y el tercero, nos van a consumir una cantidad razonable de tiempo dentro del curso, porque tenemos que aprender a hacerlos muy bien. Hoy vamos a empezar un poquito con el primero. Vamos a mirar, antes de hacer diseño de una base de datos, vamos a mirar algunos otros conceptos que tienen relevancia para esos análisis. Y vamos a tratar de probarlos con un par de conjuntos de datos que he preparado previamente para que los manipulemos aquí y podamos enfrentarnos a situaciones simuladas. No sé si hasta este momento haya alguna pregunta. En caso de que tengan preguntas o comentarios, los escucho en este momento antes de continuar. Ninguna. ¿Lo expuesto hasta este momento ha sido razonablemente claro para todos? Pues sí, profe, no tiene mayor complejidad por el momento. Vamos a tener en este momento un receso de 2 minutos para resolver aquí un tema técnico que tengo antes de continuar. Entonces, en 2 minutos continuamos el contenido. Tal vez menos de 2 minutos. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a tratar un temita preliminar al proceso de diseño. Un tema, pues, que hace referencia a la necesidad de identificar algunas cosas cuando se tiene un conjunto de datos, la cual es útil para que el diseño que vayamos a implementar resulte bien. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. El tema concreto tiene este nombre: anomalías. Anomalías en el diseño de una base de datos relacional. Resulta que cuando cuando se hace el diseño de una base de datos relacional, vamos a suponer que ya hicimos vamos a hacer unos supuestos, como ustedes verán, vamos a obviar las primeras partes para ir a un aparente diseño que ya he elaborado para estudiarlo. Cuando se hacen diseños de tablas en la base de datos, cuando se hace el diseño, el diagrama entidad-relación y se aterriza en un diagrama relacional o modelo ya lógico, a veces se cometen errores que derivan generalmente de imprecisiones en el proceso de análisis inicial. A esas debilidades, más que errores, son debilidades en la estructura de los datos que pueden ocasionar problemas. Se le conoce con el nombre de anomalías. En términos generales, ustedes cuando escuchan la palabra anomalía, no en bases de datos, sino en la vida diaria, ¿qué es una anomalía? ¿Algo que qué? ¿Qué concepto tienen? ¿Cómo definen ustedes el concepto de anomalía?
¿Quién me da su opinión? Jesús Jerónimo, por favor. Para ti, ¿qué es una anomalía? Jesús, no me da la respuesta. Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí. Para mí un concepto de anomalía es como algo que se genera, o sea, que se generó, o sea, como un error que se generó después de hacer algo, ¿ya me entiende? Ajá, como un error. Pues sí, en alguna medida ese concepto está generalizado en muchas personas. Antonio me dice por el chat, Antonio José, algo que está fuera de lo normal. Sí, esa es una otra definición común entre las personas. Algo que se sale de lo típico. Una anomalía es algo que no es lo que ocurre en la totalidad de los casos, sino que a veces ocurre en particular. Entonces vamos a mirar en esta sección que en los conjuntos de datos pueden darse cierta clase de anomalías. Por lo tanto, vamos a estudiar inicialmente, y esto pues, repito, nos estamos volando la parte del análisis inicial para introducir este concepto porque va a ser muy útil saber esto antes de abordar un análisis inicial. Entonces vamos a mirar, porque las anomalías casi siempre están relacionadas con los temas de redundancias de datos. Entonces, cuando hay redundancia de datos o cuando hay datos repetidos innecesariamente, se producen algunos problemas derivados de esas anomalías y los problemas con las tareas básicas, que es con insertar datos, con borrar datos y con modificar datos. Entonces, miremos esos temas. Hoy, el propósito de la clase de hoy es nada más mirar esto y concentrarnos específicamente en el tema de las anomalías y de los problemas que se derivan de ellas. Vean la foto de esa persona. ¿Qué observan ustedes en esa foto? ¿Hay alguna anomalía? Sí, profe, color de los ojos. Los ojos son distintos. ¿Y por qué eso es una anomalía? Heterocromía. Sí, correcto, pero ¿por qué es una anomalía? ¿Por qué se considera una anomalía? Profe, porque normalmente los seres humanos tienen el mismo color de ojos en los dos. O sea, no es Correcto. normal que uno sea de un color y otro de otro. Es extraño que suceda esto, ¿cierto? Sucede y se llama como, creo que fue Cristian que me dijo que se llama heterocromía, ¿cierto? La persona no tiene ningún defecto. Es decir, los dos ojos funcionan perfectamente bien. No tiene ninguna falla en su funcionalidad, pero no es común que los dos, el iris de los dos ojos tenga tonalidades de color distintas. Por eso es una anomalía. En los datos ocurre lo mismo. No quiere decir que porque nos apartemos de la regla general los datos estén malos o no sirvan, pero pueden producir, en el caso de las bases de datos, las anomalías sí pueden conducir a situaciones de problema posterior. La anomalía esta, que es en el terreno físico, biológico, pues al menos la heterocromía, no genera defectos en la visión por sí misma. En las bases de datos, el concepto de anomalía, ahora sí centremos en nuestro objeto, en nuestro universo de trabajo. Se presentan las anomalías cuando el diseño no ha sido normalizado. Es decir, cuando el diseño se ha hecho de una manera tan rigurosa como ustedes quieran, pero no se le ha aplicado el proceso de normalización. ¿Y en qué consiste entonces ese proceso? La normalización es un proceso que se aplica a las tablas de la base de datos que estamos diseñando, o se le aplica al diseño que queremos concebir para esas tablas, con el fin de evitar, de transformar el diseño original en uno más eficiente y en uno más eficiente y en uno más eficiente, redistribuyendo las cosas que sea necesario redistribuir para eliminar el riesgo de que se produzcan básicamente tres clases de anomalías que vamos a discutir en el tema de hoy. Entonces, cuando uno hace un primer diseño, cuando uno hace una primera concepción de las tablas de la base de datos,
se preocupa porque en ellas estén todos los datos o todos los campos de datos que deben estar, y eso está muy bien. Pero no necesariamente tener todos esos campos de datos juntos en una misma tabla es el mejor diseño. Es un diseño que puede ser bueno, pero que eventualmente, cuando se observa desde el punto de vista de las anomalías potenciales, se puede llegar a concluir que eso es mejor separarlo, que así como tener las 30 o 40 datos de cada individuo en una tabla, es un diseño que reúne todos los datos, como cuando uno hace la base de datos en Excel. Después, cuando quiere hacer algo para encontrar determinadas personas, dice, pero es que no lo puedo hacer porque no, el diseño me incomoda. Entonces, puede ser que un proceso de normalización le permita pasar de una sola entidad a dos o tres que representan la misma información, pero distribuida inteligentemente para que sea más fácil de manejar. Entonces, vamos primero a conceptualizar lo que son las posibles anomalías que se pueden dar en una base de datos, y luego entonces abordaremos el proceso de normalización para que veamos cómo se puede trabajar con ese diseño para optimizarlo, eliminando al máximo posible el riesgo de existencia de anomalías en ese diseño. Lo primero que tenemos que mencionar es un concepto que va a estar de fondo en toda esta discusión, que es el concepto de redundancia. Ya lo habíamos tocado en un momento anterior, creo. Se dice que hay redundancia en una base de datos cuando dentro de ella aparece información repetida innecesariamente. Y hago énfasis en ese término innecesariamente, porque es muy probable que en toda base de datos haya alguna información repetida. Por ejemplo, si usted mira el listado de cursos matriculados por los estudiantes, un mismo NRC aparece en el listado general 30, 40 veces, porque cada una de esas 40 veces aparece con el código de cada uno de los estudiantes que lo matricularon. Entonces, en ese listado el NRC se repite muchas veces, pero es necesario porque no lo podemos mirar solo, sino que mirarlo en el contexto de que este registro es el de tal estudiante, este es el de otro estudiante y así sucesivamente. Pero no se debe tener información repetida en el conjunto completo de una base de datos de manera que no sea absolutamente indispensable. Cuando se da la redundancia en los datos, se aumenta el trabajo de actualización, porque si yo tengo un mismo dato repetido varias veces a lo largo y ancho de la base de datos, cuando lo actualizo en una parte, tengo que buscarlo en todas las demás partes para actualizarlo también, porque de lo contrario, la base de datos empieza a tener inconsistencias. Si yo tengo el teléfono de una persona en 3 tablas distintas y lo cambio en una, entonces cuando yo busco a la persona en la otra tabla, encuentro un número de teléfono distinto al que está en esta, y ahí hay inconsistencia, porque pues sí es posible que una persona tenga varios números de teléfono, pero si se trata de, digamos, del número celular que tengo registrado como contacto, no tiene sentido que para un mismo individuo tenga valores diferentes. O tal vez el ejemplo con el campo del celular no es el adecuado, pero sí, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Si yo tengo la fecha de nacimiento de las personas en 2 partes distintas, corro el riesgo de que al actualizar una se me quede desactualizada la otra, entonces eso debo evitarlo. Por lo tanto, si hay redundancia, el rendimiento general del sistema baja porque hay que hacer muchas comprobaciones. Además, se desperdicia espacio de almacenamiento. Eso puede ser que cuando uno diga, no, es que guardar ahí ese campo que solamente tiene 3 caracteres, eso no es nada. Y en realidad es muy poquito, pero si estamos hablando de una base de datos que tiene, por ejemplo, millones de registros, entonces ya 3 caracteres por 20 millones de registros, entonces estamos hablando de 60 millones de caracteres, estamos hablando de 60 megas o más, y eso ya puede ser crítico dependiendo, pues, aunque para nosotros las medidas de los megas parezcan medidas pequeñas, eso tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista del rendimiento. Entonces, hay 3 clases de anomalías que se deben evitar cuando se está diseñando una base de datos. La primera es la que se denomina anomalía de inserción. Esa es una situación
que se produce cuando el usuario, cuando se ve que existe la posibilidad de que cuando el usuario vaya a insertar un dato no lo pueda hacer porque el diseño se lo impide. ¿Por qué? Porque hace falta información que el usuario todavía no conoce. Ahora después damos unos ejemplos. Pero podría ser, por decir algo, si yo tuviera la información de la universidad toda en una tabla, digamos, de los horarios de clase. Y entonces en la tabla dice el NRC, materia, curso, sección, nombre de la materia, el horario del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, luego viene el código del profesor, el nombre del profesor. Si esa fuera una tabla para todos los horarios, si yo tuviera toda esa información allí. Perfecto. Entonces tengo que crear el NRC para poder meter todos los datos. Ok. Si yo contrato un profesor nuevo ahora, pero ese profesor todavía no tiene carga académica, yo no lo puedo meter en esa base de datos si previamente no le asigno un NRC, porque yo no puedo meter un registro sin los campos iniciales del NRC, el nombre de la materia y luego el código del docente. Yo no puedo meter solo el código y el nombre del docente y dejar el resto del registro en blanco porque el diseño no me lo permite. Eso es una anomalía de inserción. No poder meter un dato debido a que me faltan otros datos que todavía en el momento en que estoy tratando de hacer la inserción del dato no han sido definidos. Más adelante vemos unos ejemplos. Pues con esto vamos a lidiar toda la vida, pero en el contexto de este curso más adelante trabajamos con eso. La anomalía de actualización es aquella que se produce cuando la base de datos, cuando al actualizar un dato que está repetido, la base de datos se vuelve inconsistente. Es decir, porque por estar repetido, por tener, digamos, la información duplicada, actualicé un campo en uno de los 2 o 3 registros que están repetidos y no en los otros 2. Entonces, cuando se va a leer la información, al buscar determinado dato con un determinado criterio, es posible que la base de datos arroje 2 o 3 valores distintos y el usuario que está haciendo la consulta no sepa cuál de esos es el último, porque simplemente en el proceso de actualización se actualizó uno, pero no se actualizaron los otros 2 que deberían haberse actualizado. Eso se deriva, o esa anomalía ocurre, debido a que hay redundancia de datos y cuando se actualiza la información en la tabla, no se actualizan todos los datos repetidos que debieron haberse actualizado. Recuerden que cuando hablamos de redundancia, estamos refiriéndonos a datos que están repetidos en la base de datos de una manera innecesaria, que si yo quito esas repeticiones o le doy una solución al diseño para evitar esas repeticiones, elimino el riesgo de la anomalía de actualización. Siguiendo el mismo ejemplo que les había dado, aunque más adelante vamos a hacer otros, en esa tabla de los NRC con los profesores, si en algún, supongamos que en el registro estaba, además de todos los datos del curso, el código, el nombre y el celular del profesor. Entonces, cada vez que aparezca el código mío, el nombre mío, aparece el celular. Entonces, si yo tengo 4 cursos, aparezco 4 veces, cada uno en cada uno de los NRC que tengo a mi cargo. Pero entonces yo le digo al administrador de la base de datos, bueno, cambié el número de celular, por favor actualice. Entonces él llega, entra a esa base de datos y cambia el número de celular en el primer registro donde me encontró, pero no cambió los demás. Después, cuando alguien vaya a consultar el celular mío, podría resultar consultando el dato viejo, porque como no se actualizó en todos los registros donde debería haberse actualizado por estar repetido innecesariamente, entonces la base de datos pierde consistencia. Y la otra es la anomalía de borrado, que es cuando se pierden datos al borrar un registro que no debieran haberse perdido y que obedece a que la estructura del registro tiene tantos datos que no deberían estar juntos sino separados, para que si yo borro esta parte no se me borre la otra, porque la otra es importante para otros procesos. Entonces ahí están las tres clases de anomalía que vamos a describir. La anomalía de inserción, que es cuando no puedo meter en la base de datos un dato porque me hace falta información importante para poderlo meter. La anomalía de actualización, que es cuando se actualiza parcialmente una tabla que tiene datos redundantes y no se actualizaron todos los datos que se debían haber actualizado. Y la anomalía de borrado,
que es cuando al borrar un registro de una tabla se pierden datos que no debieran haberse perdidos porque estaban ahí por razones de un mal diseño. Entonces, la solución para quitar estas anomalías es trabajar en el concepto de normalización. ¿Qué es? Coja su diseño original, revíselo, distribúyalo, reordénelo para quitar las redundancias, para quitar las situaciones en las que se puedan dar anomalías por un mal diseño. Veamos este ejemplo. Este ejemplo este ejemplo contiene una base de datos simple, pequeña, que se supone que corresponde a una librería. Supongamos que esta es la única tabla de la base de datos. Tiene el código del libro, el título del libro, la editorial donde el libro fue impreso, el año de impresión, el precio con que se compró, el nombre del autor, el teléfono del autor y el país del autor. Fíjense que ahí hay cosas como por ejemplo este registro 7 y 8. Aparece 2 veces el mismo libro, o sea, 2 veces el código, 2 veces el nombre, la editorial, el año, el precio, porque el libro tiene 2 autores y como yo puse aquí solamente un campo para un autor, entonces si el libro tiene varios autores yo necesito que aparezcan todos los autores y eso me obliga a repetir la información del registro completo porque yo no puedo dejar estos registros vacíos. Dado que el código del libro es el campo clave para buscar. Pero hay un problema al hacer el diseño así, hay un problema evidente porque el mismo libro aparece con el mismo código de búsqueda 2 veces. Entonces puede ser que yo busque cuál es el autor de este libro, entonces tengo que recuperar todos los registros que tengan el mismo código para extraer los nombres de los autores. Entonces, eso quiere decir que hay redundancia porque se repiten en la misma tabla varias veces campos que no tendrían por qué repetirse si se hiciera un diseño diferente. Una misma persona que haya escrito varios libros, pues va a aparecer como parte de autor de, en este caso, el ejemplo que estoy mostrando, autor de 1, de 2 y de 3 libros. Y en cada caso aparece su nombre, su teléfono y el país, suponiendo pues que esos fueran los campos. O sea, que se está repitiendo 3 veces información que podría tenerse por aparte y no metida aquí adentro. Entonces, los datos del autor se repiten. Los datos de libros que tienen más de un autor también se repiten y eso podría evitarse. Y si esta tabla no son 9 registros, sino 50,000, entonces la cantidad de información que puede estar repetida innecesariamente es seria y el proceso de manejo de esos datos puede ser problemático. En una tabla como esta, fíjense que estamos hablando ya partiendo de la base de que el diseño que tenemos puede no ser el más funcional. En una tabla como esta, ¿cuándo se produce una anomalía de inserción? Por ejemplo, si yo quisiera insertar en mi base de datos, suponiendo que mi base de datos es todo esto, información de un escritor, de un autor, pero digamos ponle tú Gabriel García Márquez o cualquier autor, pero en la biblioteca todavía no tengo ningún libro de ese autor, solo que quiero tener los datos del autor en mi base de datos. No lo puedo hacer si este es el diseño, porque yo no puedo crear un registro con estos 3 datos llenos, nombre, teléfono y país, sin los datos del libro correspondiente. En ese caso no puedo insertar en mi base de datos. Recuerden, estoy diciendo que mi base de datos es solamente esta tabla, porque no tengo todos los datos para completar el registro y el campo clave quedaría vacío. El campo clave, que es el campo maestro de la búsqueda, que sería el código del libro, quedaría vacío porque aún no tengo un libro de ese autor. Situaciones como esa constituyen lo que se llama la anomalía de inserción, la imposibilidad de insertar, de agregar datos a la base de datos porque me hacen falta otros datos sin los cuales no puedo hacer la agregación. Si yo tuviera esto separado por aparte, una tabla con los libros y otra tabla con los autores, yo puedo meterle en la tabla de los autores todos los registros que quiera y eso no afecta para nada a la tabla de los libros.
y cada vez que meta un registro en la tabla de libros, tengo que vincularlo con el registro del autor o de los autores que estén en la otra tabla. Entonces ya vemos que se trata de un problema en el diseño. Entonces yo no podría meter un autor nuevo porque esto me quedaría vacío. Eso es anomalía de inserción. Cuando hablamos del campo clave, que ya lo he mencionado varias veces y que todavía no lo hemos conceptualizado, significa que en toda tabla tiene que haber un campo cuyo valor debe ser único, y ahí ya tenemos un primer problema, que es el campo a través del cual el motor de la base de datos va a recuperar los registros de esa tabla. Puede haber más de un campo clave. El campo clave puede estar compuesto por varios campos en conjunto. Pero lo cierto es que hasta tanto lleguemos allá, tenemos que tener claridad en que el campo clave en una base de datos, el campo clave no puede tener valores vacíos. No debe tener valores repetidos y no puede tener valores vacíos. El término correcto que vamos a usar para eso es clave primaria o llave primaria. En su momento le damos a eso una simbología y una definición formal. El segundo tipo de anomalías en este caso sería la anomalía de modificación. Por ejemplo, si por alguna razón yo quisiera modificar el dato como el nombre del editorial de un libro, porque por ejemplo la empresa Western U ahora hizo un negocio con una fusión y ahora se llama West Global. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quisiera, estoy hablando sobre un ejemplo ficticio, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quisiera cambiar este Western U por West Global, listo, lo hice, pero si no tengo suficiente cuidado porque mi diseño es un poco fregón, aquí hay otro Western U que yo debería haberlo modificado para que la tabla sea consistente. Pero si no lo hice, entonces ahí se presenta la anomalía de actualización, que quedó actualizado un dato parcialmente en toda la base de datos y no en todos los lugares donde aparece. Si yo modifico los datos de un autor, ya no es Dante B, sino Dante Valery, porque precisé los datos. Entonces, si no lo hago aquí y luego por acá, entonces la base de datos va a quedar con un relativo nivel de inconsistencia porque la información tiene dos valores para la misma persona. Eso es lo que es la anomalía de actualización, cuando debido a que en la tabla o en el diseño hay redundancias que no debieran estar, se corre el riesgo de que al actualizar un dato no se actualicen los demás que también merecerían la misma actualización. Y la anomalía de borrado, ya pues la mencionamos en el pasado, es que, por ejemplo, si yo quiero eliminar un libro, corro el riesgo de que al eliminar un determinado registro como este, porque ya este libro lo quité de la biblioteca, pierdo los datos del autor y pierdo los datos de la editorial. Si quiero quitar este libro, yo no puedo bajar el registro así porque me quedarían los campos clave sin valor. Entonces, si yo quiero eliminar bajo este diseño, y fíjense que en todos los casos es porque el diseño está así. Si quiero quitar el registro, lo quito todo, quito mi libro, pero tengo que quitar también la editorial y los datos del autor. Y puede ser que yo no quisiera quitar eso de mi base de datos, sino solamente los datos del libro. Pero como el diseño está hecho de una manera débil, al eliminar un registro, elimino información que no quisiera perder. En resumen, la tabla que acabamos de mostrar, el diseño, este ejemplo de la biblioteca pequeñito, tiene redundancia en los datos, porque hay datos que se repiten innecesariamente. Existe el riesgo de anomalía de inserción, porque ya vimos que no es posible insertar cierta clase de información si no se tiene completos los datos del libro. Existe el riesgo de anomalía de modificación, porque si se modifican datos en el diseño, existe la posibilidad de que la persona que hizo la modificación no los modifique todos o no se dé cuenta que hay que modificar más de uno. Y existe el riesgo de anomalía de eliminación, porque al eliminar un registro se pueden perder datos que yo quisiera, eventualmente podría querer que no se perdieran. Entonces, esto nos conduce al primer principio básico de diseño en las bases de datos, que se resume de una manera muy sencilla. Hechos distintos
conjuntos de datos distintos, debes almacenarlo en objetos distintos. No mezcles los libros con los autores y con las editoriales, aunque estén relacionados entre sí. Haz una tabla para los libros, haz una tabla para las editoriales, haz una tabla para los autores. A cada una les pones un sistema de codificación y cuando en la tabla de libros quieras mencionar la editorial, pones el código de la editorial que le corresponde. Y si quieres mencionar el autor, pones un campo con el código del autor y esos dos datos sirven para buscar el uno, el nombre correcto en la tabla de editoriales y el otro, el nombre correcto o los datos del autor correcto en la tabla de los autores. Entonces, eso para nuestro ejemplo quiere decir que los datos que son exclusivos de cada libro va a una tabla de libros. Los datos que son de los autores va a una tabla de autores y los datos de la editorial, que en este caso es solo el nombre, va a una tabla de editoriales. ¿Qué hay en la tabla de libros? El código del libro, el título del libro, el año, el precio, el código de la editorial, no el nombre. Y en este caso, en este diseño en particular, 2 campos para hasta 2 autores. Este no es un diseño feliz, no es un diseño afortunado, esto se podría hacer mejor, pero para este, al menos en este momento, lo vamos a dejar así, después lo mejoramos. ¿Qué hay en la tabla de autores? En cada registro de la tabla de autores vamos a tener el código del autor, el nombre, el teléfono, el país y cualquier otro dato que se quiera tener de ese autor. Entonces, ¿qué pasa? Que los valores que en los registros de la tabla de datos estén en este campo o en este campo tienen que tener valores que sean de los que están en este campo de esta tabla. Y la editorial solamente va a tener el código de la editorial y el nombre de la editorial. Por lo tanto, el dato contenido aquí me va a permitir buscar cualquiera de los registros de esta tabla, mientras que los datos contenidos aquí en los códigos de los autores en la tabla libros me van a permitir cada uno de ellos ubicar un registro específico de la tabla autores y recuperar en ese registro, si lo necesito, el nombre, el teléfono, el país o cualquiera otro de los campos que estén allí. ¿Está claro el tema de la separación? Visto en este ejemplo es fácil. Hay ejemplos donde es más difícil identificar cómo se deben separar las cosas y sobre todo en ejemplos de diseño grande, pero como este es un ejemplo chiquito, más o menos nos da una idea clara. Pregunto, ¿este principio de almacenar por separado objetos de naturaleza separadas quedó claro o hay alguna pregunta? Pienso que está claro. Esteban, gracias por tu opinión. ¿Alguien más? Vamos a disparar aquí. Cristian José, ¿lo tienes claro o tienes alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, Roger, David. Por mi lado también todo claro. Bueno, bien. Después le disparo para preguntar. Después pregunto yo. Bueno, ok, entonces pasemos. Traducido a datos sería esto. Este diseño original ya lo botamos a la basura y lo transformamos en este diseño de 3 objetos distintos. Obviamente hay registros en la base de datos. Ya no tenemos 9 registros, sino 7, pues porque ya no tengo que repetir el nombre del libro, este registro ni este. Y aquí ya no aparecen nombres, sino simplemente los códigos que me permiten buscar. Este campo está relacionado con este, o sea, hay una relación entre cada registro de esta tabla y uno cualquiera de los registros de esta tabla. ¿Cuál? Aquel cuyo código de editorial sea el valor que está guardado aquí. Eso sí, entonces queda evidentemente obligatorio para los usuarios que en este campo solamente son admisibles valores de los que estén guardados aquí. Yo no puedo poner aquí E014 porque si no hay sino 6 editoriales, el E014 sería un código inconsistente porque no corresponde a ninguna editorial. Entonces no se pueden, o sea, hay unas restricciones de valor de dominio porque entonces los datos que se guarden aquí tendrían que ser de este dominio y nada más. Lo mismo pasa con los datos que se guarden en los códigos de los autores, pero creo que eso ya me parece que ya es suficientemente ilustrado.
Sin embargo, estas flechitas que estoy dibujando aquí nos dan la idea de cómo es que se establecen las relaciones entre una entidad y otra cuando hagamos ya los diagramas entidad-relación. Fíjate que nos metimos casi en el nivel de diseño físico solo para ilustrar el tema este de las anomalías. Pero a este nivel de diseño de registro se debe llegar después de haber atravesado las 3 primeras etapas. Bueno, entonces en Sabio yo les puse, vamos a mostrar aquí la página de Sabio. En Sabio, en esta semana, están las láminas estas de proceso de diseño y de anomalías y redundancias, que es las que estamos viendo ahora. O sea, estas láminas que estoy usando para la clase de hoy ya están disponibles allí, pero entonces en la lámina a donde llegamos me dice que analicemos el siguiente archivo de datos que se llama ejercicio de anomalías y redundancias XLSX. Ese es un archivo que está aquí. Ejercicio de anomalías y redundancias. Voy a abrirlo. Yo quisiera que cada uno de ustedes lo abra también. O pues si no lo hace ahora, lo haga en su momento. Pues la idea es que tengamos el siguiente. Aquí tengo 2 cosas. ¿Sí? Primero vamos a trabajar con este. Ejercicio de anomalías y redundancias. Vamos a trabajar con la primera hoja del ejercicio. Aquí tenemos un diseño dice, registro de alquiler de películas en una tienda de video. Eso ya no existe hoy en día. Creo que ustedes no alcanzaron a conocer eso. Que eran lugares donde uno iba a alquilar películas. Entonces era como una especie de club. Primero surgieron esas tiendas en pequeño, en los barrios. Una persona se proveía de películas para alquilar. Películas que inicialmente eran en cassettes de cintas de Betamax o de VHS, a dispositivos que ya tampoco se usan. Y posteriormente en DVD. Que uno se suscribía como cliente y cuando quería ver una película, iba hasta allá, alquilaba la película de las que había en el catálogo, se la prestaban por un determinado tiempo, como los libros de la biblioteca, y uno pagaba una tasa, un cargo para poder disfrutar de la película. Y vencido el tiempo tenía que devolverla o pagar una multa por el tiempo que se demorara. Ese negocio después lo masificó Blockbuster a lo largo y ancho del mundo, con tiendas de gran capacidad y con unos catálogos de películas mucho más fuertes que acabaron poco a poco con las tiendas de barrio. Y que cuando hace algunos años, no sé cuántos años hace, pero en algún momento llegó un personaje a decirle a Blockbuster que por qué no ponían ese negocio de alquilar las películas a través de internet, que era mucho más rentable, que no había, así la gente no tenía que ir hasta el Blockbuster a recoger la película o a devolverla porque era en un DVD, sino que se pudiera hacer todo por internet, y se le rieron en la cara. Los dueños de Blockbuster dijeron que esa idea no tenía ningún futuro. Esa idea hoy en día se llama Netflix, y hoy en día Blockbuster es una empresa desaparecida. No le compraron la idea al tipo y se murieron con su modelo viejo. Bueno, hoy en día entonces supongamos que en una tienda de video, en un local, el dueño dice, bueno, aquí están los nombres de los clientes, la dirección del cliente, la película que alquiló. Esa película él las tiene categorizadas en películas de acción, de ficción, de comedia o de romance. Lo que la persona debe, o el valor del alquiler, la fecha de salida y la fecha de devolución. Si esa fuera la base de datos, veamos. La pregunta que nos hace la presentación que tenemos es, ¿por dónde vamos? Ya te cierro aquí.
Bueno, hay en esa base de datos y alguno de ustedes identifica alguna anomalía. Miremos entonces los distintos tipos de anomalía que serían posibles. Anomalía de inserción. Una anomalía de inserción se presenta cuando yo quiero insertar información nueva en la base de datos, pero no lo puedo hacer porque hay datos que todavía no tengo que necesitaría para poder tener el registro completo. En esta estructura que les estoy presentando, ustedes observan que haya riesgo de anomalías de inserción. Pues, profe, creo que se podría, si uno quisiera meter datos de una película que no esté rentada en el momento, ¿no? Exactamente, viejo, lo que acabas de decir es exactamente el ejemplo, el mejor, digamos, le pegaste bien. Si el dueño de la tienda trae 10 películas nuevas, de cada película tiene el nombre y en qué categoría cae. Y las quiere meter aquí a continuación. Si su base de datos tiene este diseño, no lo puede hacer hasta tanto alguien venga y quiera alquilarla, porque en ese momento es cuando puede poner el registro completo con el nombre de la persona. Perdón, vamos a poner aquí una inmovilización. Con el nombre de la persona, con la dirección, para poder llenar el registro completo. Pero si yo meto aquí, no puedo poner aquí el título de la película y la categoría y dejar estos campos a la izquierda vacíos, porque con estos campos es que sería la búsqueda. El campo clave en este caso sería nombre del cliente. Correcto, esa es ahí hay un riesgo de anomalía de inserción. Muy bien. ¿Cuál sería la solución? Crear una tabla de películas, profe. ¿Qué campos tendría la tabla de películas? El nombre y la categoría podría ser. El nombre y la categoría. Ok. Entonces, si quiere decir, voy a hacer aquí una cosa como que tú me acabas de decir. Quiere decir que yo podría decir, bueno, voy a poner también aquí como una tabla, perdón, vamos a moverlo aquí. Ok. Y quiere decir que yo puedo, ¿así? Le faltaría el ID, profe, en la tabla películas y relaciona con una llave foránea. ID. Bueno, entonces creo una tabla nueva con las películas por aparte. Vamos a poner aquí, vamos a inventarnos una ID. Supongamos que, bueno, ok, ya tengo las películas con un ID, el nombre y una categoría. Obviamente aquí aparecen, porque como esta tabla la saqué de la que teníamos originalmente, aquí aparece una redundancia, porque aparece 2 veces la misma película, pero quedaría con distinto código. Entonces yo tendría que quitar las repeticiones, ¿verdad? Este lo tendría que quitar, porque ya lo tengo aquí arriba como película Piratas del Caribe. A menos que sea la 1, la 2, la 3, pero como no es así, entonces, si no quito esto, entonces esta tabla me queda redundante con esta información. No sé si haya alguna otra repetida. ¿Por qué está repetida? Porque como esto se sacó fue de la tabla donde se estaban registrando los alquileres de película. Entonces, aquí sí tenía sentido que hubiera la repetición porque estamos representando todos los clientes que han ido a prestar películas, pero al hacer este cambio, tendría que ser además un ajuste. Pero en esto, si yo dejo esta tabla aquí separada con las películas, ¿no hace falta algo aquí? El ID con la relación a la película que ordenó el cliente. Correcto. Entonces, ese es el tema de las separaciones. Bueno, ese es un poco el tema de la normalización que lo vamos a mirar digamos, conceptualmente. Pues, hay una pequeña, no vayan a malinterpretar el término, hay una pequeña álgebra para hacer la normalización. No es en el sentido matemático, sino un pequeño conjunto de reglas que siempre hay que aplicar. Aquí lo estamos haciendo empíricamente, en su momento lo hacemos de forma correcta. Entonces, esa sería la forma. Entonces yo tendría que poner aquí
una columna con el código de la película que este señor alquiló y entonces aquí sí pondría estos valores. Por ejemplo, el código de la película, para que cada uno de ellos corresponda con uno de estos, pero en esta tabla cada película tiene que aparecer una sola vez, porque ¿qué pasa? Que yo no puedo tener la película Piratas del Caribe, que es de acción, con dos códigos distintos si se trata de la misma película. O sea, cada objeto aparece una sola vez, entonces habría que hacer un trabajo adicional. Ok. Deshacemos todo esto. Y volvemos a la situación original. Segundo, entonces, anomalías de modificación. Anderson, ¿identificas alguna? Recuerda que una anomalía de modificación es cuando yo hago la modificación de un dato y no me doy cuenta, el usuario modifica un dato, pero no se dio cuenta o no pudo ver que tenía que modificar el mismo dato porque aparece varias veces en forma innecesaria dentro del diseño. Entonces, ¿aquí habría ese riesgo en alguna forma? Sí, yo creo que sí, pero... O sea, porque se repiten varias veces los mismos datos. Dame, por ejemplo, observemos uno que se repita. Al menos... ¿Qué datos ves tú repetidos? Los nombres, supongamos de que... Bueno, ok, pero entonces, fíjate, vas por ahí. Entonces, de una persona está repetido el nombre y la dirección. El nombre de la persona nunca va a cambiar, o sea, nunca se va a dar una transacción que alguien diga, oiga, yo ahora me llamo... Bueno, sí se puede dar porque hay gente que se cambia el nombre, ¿verdad? Pero digamos que no es lo típico. Pero entonces una persona dice, ¿sabes qué? Me cambié de casa, quiero registrar mi nueva dirección. Entonces, vengo a devolver una película que yo tenía alquilado. Por ejemplo, yo me llamo Antonia Quintero y vengo a devolver la película Avengers. Entonces, el tipo está ahí, busca en su registro, así, aquí está doña Antonia, aquí está Avengers, aquí está su dirección. Entonces ya usted devolvió, ya pagó. Entonces, ¿cómo es la dirección nueva? Entonces cambiamos la dirección que había en el registro por una dirección nueva. ¿De acuerdo? Chan, listo. Se fue doña Antonia y yo cerré mi libro y resulta que acabo de meter un problema de consistencia porque para la misma persona ahora tengo dos direcciones. ¿Por qué? Por tener la información repetida innecesariamente. Entonces, cuando después yo vaya a buscar a Antonia, a doña Antonia, que doña Antonia se está demorando. Oiga, pero es que ¿cuál es la dirección de doña Antonia? ¿Esta o esta? Hércules, entonces, si yo no tengo las precauciones de tener adicional cuándo fue la última vez que modifiqué el registro, voy a tener un problema de consistencia. En ese caso, hay una anomalía. Un ejemplo particular, algo similar puede suceder con otros campos de la base de datos. Yo no sé, en este caso, pues este es el ejemplo está preparado para ese ejemplo en particular. Gracias, Anderson. Y ahora, por ejemplo, Daniel José, ¿has podido identificar si hay alguna anomalía de borrado, de eliminación? Profe, yo digo que sí. ¿Te arriesgarías a decirme en dónde? Diría que... Recordemos, perdóname que te interrumpa para recordar. La anomalía de eliminación ocurre cuando al eliminar un determinado dato que ya yo no necesito, termino eliminando otros que sí me interesaría conservar. Entonces, si tú eliminas determinadas, o sea, si por eliminar, por ejemplo, un determinado dato, se pierden otros que no se deberían perder, estamos teniendo una anomalía de eliminación. En este caso, ¿identificas algún ejemplo en el que concreto, específico, en el que esa situación sucediera? No, profe, no. Bueno, ok, gracias. Pero fíjate, por ejemplo, si yo le digo, bueno, yo quiero eliminar
quiero borrar de mi lista porque la persona se portó mal conmigo, fue grosero y no lo voy a atender más. Voy a quitar de aquí a Lucía Arias. Entonces voy a tener dos cosas. Ahí tengo dos problemas. Si yo busco en mi libro y encontré que Lucía Arias está aquí, yo bórreme esa vaina, requito ese registro. Resulta que Lucía Arias, por estar repetida, aparece otra vez. Entonces ahí hay un problema de anomalía de actualización porque no se actualizaron todos los registros que se deben actualizar. Pero además, al borrar este registro, si yo lo borro por borrar a Lucía Arias, borro todo el registro, de paso borré la información de esta película que no me interesaba borrar porque yo quería borrarle a la persona, pero no a mi película, porque mi película es mi catálogo de productos que estoy ofreciendo, ¿verdad? Entonces fíjese que por borrar un dato, termino borrando otros debido al ineficiente diseño de la base de datos. Naturalmente, en los 3 ejemplos que acabo de compartir con ustedes, pues obviamente se trata de un diseño intencionalmente hecho de una forma inconveniente, pues para poder ilustrar con algo de simpleza los ejemplos de los 3 tipos de anomalías. Quisiera saber si estos ejemplos han resultado claros para ustedes. Sí, profesor. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, Kevin Arturo? Kevin, ¿estás ahí? Bueno, te veo en la lista, pero no me respondiste. Bueno, listo, no importa. Después te preguntaré nuevamente. Ok. Bueno, entonces, ahora, en Sabio, hay un archivo que se llama, como dice la presentación, el archivo se llama estudiantes. Está aquí. Este es un archivo un poco más serio. Voy a abrirlo para que lo podamos ver. En este momento, pues ustedes ven que el zoom está muy alejado, solo para que vean el volumen del tamaño del volumen de datos. Llegamos hasta la fila número 93 y entonces miremos qué datos hay allí. Esta columna A que contiene el número de orden, hagan de cuenta que no hace parte de la base de datos, solo las que tienen nombre de campo. Tiene un código del alumno, nombre del alumno, apellidos, el programa en el que el alumno está matriculado, la dirección del alumno, el celular del alumno, si el celular, la fecha de nacimiento, ahora el nombre de la materia que matriculó, y por esa razón verán ustedes que aquí aparece el primer estudiante, Muriel Gómez García, de Derecho, que vive en la carrera 22 con este celular y con esta fecha de nacimiento. Aparecen 5 materias: teoría del derecho, derecho procesal civil, teoría general, 5 materias, cada una con unos créditos, con las calificaciones del primero, segundo, tercer parcial y con el nombre del profesor y el correo del profesor y el celular del profesor que lo atendió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay datos de un estudiante. En este caso, los registros que tengo sombreados corresponden a un estudiante, del cual conozco el código, el nombre, el apellido, el programa, la dirección, el celular, la fecha de nacimiento, y tengo el nombre de las materias con los créditos y las calificaciones de los parciales, el nombre del profesor y el correo del profesor y el celular del profesor que ese alumno tenía matriculado. Si miro el siguiente alumno, que aparece aquí como Juan Camilo Pérez Londoño, tenemos los mismos datos del estudiante para un total de 4 registros que representan 4 materias distintas del programa de comunicación social. Y así sucesivamente hay otro estudiante que es Caterín Yanina, aquí hay otro, y así hasta llegar a completar la totalidad de los registros de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto de datos está disponible aquí para que ustedes lo analicen. Y hay una actividad, una tarea
que está puesta para ser entregada a más tardar el domingo 14 de febrero a las medianoche. ¿Qué dice? Se tiene la base de datos que contiene información de un grupo de estudiantes universitarios, sus carreras, las que las acabo de describir. Y aquí está la descripción del registro de la base de datos, aunque ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que les pido que hagan? Identifique todas las posibles redundancias de datos que sean evidentes en la tabla. Recuerden que redundancia de datos es toda repetición innecesaria de información. Que identifique enseguida las posibles anomalías de inserción, las posibles anomalías de actualización, las posibles anomalías de borrado y que como consecuencia de ese análisis, pues al identificarlas tiene que decir, mire, ahí está, identificarlas y ponerlas explícitas en su respuesta. Y luego sugiera una mejor redistribución de los datos en entidades separadas para evitar el riesgo de dichas anomalías. Para eso, o sea, separe en varias tablas si lo considera útil y necesario. ¿Cuántas? Usted, cada uno como diseñador, proponga su solución. Pero si usted propone 8 tablas, tiene que decirme por qué se requieren las 8 tablas y especificar para cada una de ellas cómo es la estructura del registro que la compone. Y sube el documento con esas respuestas en el enlace correspondiente a Sabio, como les dije allí, a más tardar el domingo 14 de febrero, o sea, el próximo domingo a la medianoche. Bueno, ¿está clara el requerimiento, viejo? Sí, profesor. Es solo la de estudiar, Sí. el archivo que mostró antes. Sí, ese archivo, el archivo de estudiantes que, como les dije, está colgado en Sabio. Ahí les estoy mostrando Sabio, permítanme. Está colgado en la semana 2 de Sabio, que dice aquí archivo de estudiantes, que es el que piqué ahorita para mostrarles en la pantalla. Y el de abajo no, profe. Este es el que acabamos de hacer en la clase. Ah, ya, listo. Este es el que acabamos de usar en la clase, el de la tienda de las películas. Se llama ejercicio de anomalías y redundancias, que también lo subí ahí por si lo quieren volver a ver allá en vivo y en directo. Pero no es el que hay que hacer, es lo que dice la actividad, tarea, anomalías y redundancias, que está relacionado con el archivo estudiantes exclusivamente. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, finalmente, antes de que cerremos, quiero preguntarles en forma abierta, hasta este momento, que llevamos, digamos, ya 2 semanas de clase, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido aquí? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué críticas tienen para el profesor? ¿Qué recomendaciones me quieren hacer? ¿Qué cosas de cómo yo hablo, como yo digo, creen ustedes que sería más chévere o más útil para ustedes que yo modifique? Por favor, retroalimentenme sobre cómo ha ido la clase hasta ahora. Profesor, yo pues una solicitud que le quisiera hacer, pues no es tampoco tan necesaria, pero por ejemplo, las presentaciones que usted monta en Sabio están en formato PowerPoint, pero entonces sería más fácil y más sencillo para nosotros pues que su merced las montara en formato PDF, así las podríamos ver en el teléfono y en el computador. Ah, ok, bueno, por eso no hay ningún problema. Yo las he montado en PowerPoint porque, bueno, es irrelevante. Simplemente porque en algunos casos hay efectos de animación que al pasarlos a PDF se pierden, pero yo las puedo, no es ningún problema para mí ponerlas en los 2 formatos, o sea, lo voy a hacer a partir de ahora. Gracias por la recomendación, Antonio. ¿Alguna otra opinión? Quisieras conocer sus retroalimentaciones antes de irnos, para saber si la cosa está funcionando o si estoy llegando bien o si debo cambiar algo. No, profesor, por mi parte yo creo que todo se entiende bien, explica muy bien, así que no sé si mis otros compañeros pensarán lo mismo. O sea, yo entiendo la clase de una manera muy sencilla con las diapositivas y cómo la explica. Bueno, muchas gracias.
Bueno, entonces se nos terminó el tiempo. Creo que no sé si haya más opciones, pero si alguno de ustedes tiene siente alguna necesidad, así como me dijo Antonio hace un momento, por favor, manifiéstemela, que yo estoy aquí es para prestarles un servicio, o sea, para tratar de acompañarlos en un proceso que ustedes son los que lo tienen que hacer, pero pues yo les oriento. Pero mi orientación, pues en la medida en que sea más satisfactoria para todos, va a ser mejor. Entonces no se restrinjan en hacerme las peticiones, las solicitudes, las recomendaciones o ponerme las quejas que tengan sobre cualquier cosa que ustedes crean que pueda contribuir a que la clase sea mejor o más significativa para ustedes. Bueno, terminamos entonces por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia. Les dejo ahí ese chicharroncito para el fin de semana y nos vemos la semana entrante. Que tengan un feliz resto de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Nos vemos la Cuídense próxima. mucho. No me pongan a salir por ahí a la calle innecesariamente. Cuídense mucho. Bueno, profe, chaito. Bueno, Geraldine, chao.